La situación de Venezuela y los objetivos del milenio, tratando este tema tan importante y tomando en cuenta que queda ya apenas alrededor de un año para que se concrete esta fecha límite establecida en las Naciones Unidas en el año 2000 para la concreción de estos 8 objetivos fundamentales enmarcados en lo que se denomina la Declaración del Milenio. Comencemos un poco estudiando el panorama general, ¿no?, de todo lo que fue este acuerdo. ¿Por qué surge la necesidad de elaborar esta Declaración del Milenio? Buenos días, profesor. Buenos días. Hay que decir que los temas de desarrollo son temas que han estado puestos en la agenda global prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió un fenómeno que los países empezaron a evaluar, digamos, las posibilidades que tenían aquellos países que fueron devastados por la guerra, y se diseñaron programas de apoyo para el desarrollo, es decir, para resolver los temas que surgieron después de la guerra. Luego eso se utilizó como experiencia, por ejemplo el Plan Marshall se utilizó como experiencia para dar apoyo a los países que estaban en vías de desarrollo. En América Latina fue muy sonado lo que se llamó la Alianza para el Progreso, que fue un acuerdo que hizo Estados Unidos con nuestros países para tratar de favorecer procesos de desarrollo. Todas esas experiencias acumuladas, en alguna medida, fueron, vamos a decirlo así, fueron el germen de lo que luego fue la Declaración del Milenio, en el cual este grupo de países, 189 países, se pusieron de acuerdo para lograr una serie de objetivos que tienen que ver con el desarrollo entre el año 2000 y el año 2015. De tal manera que, como tú decías, ya estamos llegando al 2015 y en este momento toda la agenda mundial está dedicada a evaluar qué es lo que está pasando con el tema, si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos del milenio. Ahora, ¿era necesario, doctor Consuelo, de repente fijar este compromiso para procurar el desarrollo de la humanidad? Creo que era necesario y así lo entendieron los gobiernos que se reunieron ese año, el año 2000, sobre todo preocupados por el aumento de la pobreza y la pobreza extrema en el mundo. Ese fue el objetivo que como que unió y puso de acuerdo a los gobiernos. Y que quisiera recordar que hubo unas cuantas cumbres anteriores a la cumbre del milenio. RedSoc mismo, que es la organización por la que yo estoy participando en este momento, nace de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social que hubo en el año 1995 en Copenhague, en Dinamarca. En esa cumbre el tema de lo social fue el tema principal y dijeron no es posible que haya la cantidad de pobres que hay en el mundo, tenemos que hacer algo. Entonces fíjate, ya en el 95 los gobiernos ya acordaron 3 grandes objetivos: reducir la pobreza extrema o eliminarla, aumentar el empleo productivo y el trabajo decente y lograr una mayor integración social, es decir, una cohesión social, unas sociedades justas, equitativas. Entonces eso siguió trabajándose a nivel de los gobiernos, llega el 2000, sale la Declaración del Milenio con 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores. Y allí los gobiernos dijeron, no basta con que hagamos una declaración, ¿cómo se va a medir eso en la práctica? Entonces dicen, hay que fijar metas y detrás de esas metas tiene que haber indicadores que nos permitan medir si estamos avanzando o no en el cumplimiento de las metas y en el logro de los objetivos. De manera que es un proceso gradual que arranca desde cumbres anteriores y que cristaliza en la cumbre del milenio en el año 2000, después en el 2010 los gobiernos se reúnen nuevamente para hacer un análisis de qué había pasado, de ahí viene la cumbre de Nueva York en el 2010 y luego siguen midiendo los avances en informes anuales que todos los países de Naciones Unidas publican. Ahora, ¿qué serían específicamente, ingeniero Manuel, los objetivos del milenio? ¿Cómo pudiéramos definirlos? ¿Qué son en esencia? Bueno, los objetivos del milenio son, en esencia, digamos, las grandes aspiraciones que se plantean los países en función de resolver los temas asociados al desarrollo. Y los temas asociados al desarrollo están fundamentalmente vinculados a la idea de que las personas puedan vivir mejor. Se trata de que las personas sean esencialmente más felices, de eso se trata. Y eso supone, por ejemplo, atender temas como, por ejemplo, la pobreza, que es el primer objetivo del milenio, erradicar la pobreza y el hambre.
Luego, por ejemplo, está muy asociado el tema de la pobreza a lo que tiene que ver con la educación. Por eso se plantea que el segundo objetivo que se plantea es lograr la enseñanza primaria universal. Entonces, porque está muy asociado al tema de la pobreza. Sin duda, los más pobres son los menos educados. Entonces, eso es una ecuación que se cumple, digamos, a la perfección. Luego tenemos un tema emergente que es relativamente nuevo en el debate sobre los temas de desarrollo, que es el papel que cumple la mujer en el desarrollo. Y en ese sentido se plantea, por ejemplo, el objetivo 3, que es promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Sin duda, la incorporación de las mujeres al desarrollo significa la incorporación de la mujer al empleo, mejorar los niveles de educación de la mujer. Sin duda eso le da una amplitud de visión, digamos, al mundo, y eso sin duda es fundamental para el desarrollo. Luego, todo lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza, de la mortalidad infantil y materna, todo lo que tiene que ver también con las enfermedades como el VIH o la tuberculosis o el paludismo, que en los países menos desarrollados son realmente epidemias que devastan, digamos, a la población. Aparte de los impactos económicos que se tiene, porque como ustedes saben, los países, una población enferma tiene bajos niveles de productividad. Y finalmente, dentro de los objetivos se plantea todo lo que habíamos hablado hace rato de crear esta alianza universal para la efectividad del desarrollo. Además de todas las actuaciones que se hagan también para el sustento del medio ambiente. El tema ambiental, que es uno de los, el objetivo 7, que está asociado al tema de la sostenibilidad ambiental, que en estos tiempos, por cierto, es muy importante porque ya sabemos el impacto que está teniendo el cambio climático, y Venezuela en este momento lo está viviendo de una manera particular porque tenemos una sequía prolongada en los llanos venezolanos, en las zonas ganaderas, por ejemplo, hay un impacto tremendo con el tema de la muerte de animales. En Caracas estamos sintiendo la reducción de y el racionamiento del agua, y esto, bueno, está asociado al tema del cambio climático, sin duda. Ahora bien, ¿son estos objetivos fundamentalmente universales o varían dependiendo de la situación específica de cada una de las naciones? Bueno, yo diría que los objetivos como tal son universales. Lo que varía de un país a otro es en qué medida se están logrando o no esos objetivos y qué condiciones específicas tiene la población de cada país que hace que el objetivo puede haber avanzado y luego retroceder, como el caso nuestro en Venezuela, que se habían logrado avances muy importantes en reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Y sin embargo, este año el Instituto Nacional de Estadística pone una alerta de que está aumentando nuevamente por razones estructurales económicas. Y en eso vamos a profundizar un poco más adelante. Ahora, estos 189 países que suscriben esta declaración del milenio y que se fijan estos 8 objetivos a ser cumplidos para el año 2015, ¿cómo están o cuánto han avanzado en el alcance de todas estas metas? Bueno, como decía Consuelo, es decir, el punto de partida de un país africano, por ejemplo, no es el mismo que el punto de partida de un país asiático o latinoamericano. Así es. Es decir, por eso los objetivos del milenio tienen una manera muy particular de expresarse. Es decir, te leo uno, por ejemplo, en cuanto a la reducción de la pobreza extrema, disminuir a la mitad la proporción de población en pobreza extrema. Entonces, si un país, por ejemplo, como Uganda o como Costa de Marfil, tiene una pobreza extrema que está, por ejemplo, que es del 58% de la población, disminuirlo a la mitad significa que estaría, digamos, en un 24% aproximadamente, o perdón, 27%.
La población sería muy alta todavía, pero habrá logrado el objetivo si logra reducir a la mitad. En el caso de Venezuela, que la pobreza extrema estaba alrededor del 24%, si reducimos eso a la mitad también lo habremos logrado. Eso no significa que se haya erradicado totalmente la pobreza. Entonces, porque los objetivos del milenio no están planteados en términos de lograr el 100% de los indicadores, sino los indicadores que realmente están planteados en los objetivos del milenio, que son 2/3 partes, la mitad, es decir, están planteados en términos relativos, digamos Ahora, así. al existir un periodo, ¿no?, que culmina en este caso en el 2015, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y qué va a pasar más allá del 2015 si los países no logran concretar o alcanzar estos objetivos? De esto vamos a estar hablando más adelante. Amigos, continúen participando con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy con el hashtag o la etiqueta Objetivos del Milenio. Ya venimos.